Bueno, yo me presento así rápidamente. Soy básicamente coach, ¿no? La primera Master Coach española en el 2005 y también Mentor Coach, conferenciante internacional, speaker en ICF, etcétera, etcétera. Y creadora del coaching esencial. Hace unos 30 años que me dedico a todo esto, buscando siempre ir a más profundidad, ¿sí? A cómo logramos realmente vidas más plenas, sostenibles, felices, donde estar en contacto realmente con el potencial, que ya veremos que es potencial en coaching esencial. Así que ya veremos que es un coaching transpersonal. Yo de base soy psicóloga, soy filósofa, soy también profesional acreditada en Eneagrama por la Internacional de Eneagrama. Tengo estudios de Cábala, de Sufismo, de Budismo, etcétera, ¿no? Y soy Master Coach, consultora máster en desarrollo organizacional, es decir, en todos los ámbitos donde trabajamos, ¿no? Que es personal, organizacional y social, buscamos darle esta mirada trascendente, ¿no? Y esta mirada de profundidad para que realmente el cambio sea sostenible, sea profundo, sea transformativo, sea una metamorfosis o un viaje alquímico realmente, que no sea un maquillaje. No nos quedamos solo en la capa competencial. Eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Ponemos foco en la sabiduría. O sea, el coaching esencial bebe de algunas bases que son interesantes porque es una de las cosas que nos han reconocido a nivel internacional, no solamente de la psicología, que es habitual, incluso de la filosofía, sino también de la espiritualidad, de los negocios, del arte, generando una sinergia donde hay pues, cosas de Wilber, de Jung, de fuentes sobre todo de psicología transpersonal, de psicoanálisis también, en la espiritualidad, como hemos dicho, de cábala, de budismo, de sufismo. No sé hoy aquí en la sesión si podréis ver algo, pero a veces aparecen referencias, ¿no? Filosofía, pues todo lo que es la hermenéutica, los socráticos, la posmodernidad, etcétera. En negocios, sobre todo lo que es sistémica, todo lo que es desarrollo organizacional. Y en arte, entendido como la mística, como esta mirada trascendente, ¿no? Del arte puro y también del arte como instrumento de trabajo proyectivo, etcétera. Y de estas bases, ¿no? Se derivan pues algunas aplicaciones, el eneagrama esencial, etcétera, y una de ellas potente desde hace ya muchos años y muy consolidada es la de coaching esencial, que desde el 2005 está funcionando. Bien, y eso nos ha llevado a reconocimientos como por ejemplo Vicky Brook, sí, que dice que es un coaching de profundidad, ¿no? Y que es muy especial, pionero y de referencia por este motivo. Vicky Brook es una autora de referencia, ¿no? Una investigadora sobre precisamente las fuentes del coaching, ¿no? En la historia del coaching, la historia secreta del coaching. Así que el coaching esencial básicamente es un coaching transpersonal, es decir, va del ego a la esencia, ¿sí? Busca trascender al ego. Luego ya iremos entendiendo el porqué y supongo que en sesión saldrá. Porque desarrolla el nivel más profundo del ser, ahora lo veremos, acompañando esa expansión de la conciencia, desarrollando el potencial, abordando la esencia, rompiendo los límites del ego para generar sabiduría y alcanzar metaresultados. Metaresultados entendiendo cómo esos resultados que desde el ego no podríamos alcanzar. Entonces, hay algunas líneas de coaching, ya veremos, ¿no? O seguramente ya conocéis o lo que sea, ¿no? Que hablan de algunas de estas cosas, pero en realidad ya veremos que hay distintos niveles de intervención. Entonces, en los ámbitos de aplicación, cualquier ámbito, aquí en esta sesión no sé qué saldrá, pero ya en general se puede aplicar a todas partes, y diríamos que hay un modelo básico para que entendáis esto, que es que a veces, ¿no? Las líneas de coaching ponen foco en lo competencial, ¿no? Son normalmente líneas de coaching más ejecutivo, más americano, que se centran en hábitos, competencias, conductas, objetivos, logros, resultados pragmáticos con conductas pragmáticas, retos de que puedes cambiar para mañana, ¿no? Y esas cosas. Luego hay otro nivel de intervención más profundo que tiene que ver con poner foco en creencias, en valores, en actitudes. Son coachings más, ¿no? Trabajan en otro orden de profundidad.
Obviamente, si tocamos un nivel, tocamos todos, porque el ser humano es sistémico, ¿no? Pero el foco se puede poner más en un sitio o en otro. Diríamos que arriba, ¿no? En el nivel 1, un aprendizaje simple, ¿no? De Argyris, sería, pues, si no tienes problemas con los clientes, pues aprendes a sonreír, ¿no? Eres más amable con ellos desde la sonrisa y aprendes a decir hola, ¿qué tal? Y ya está. Con eso, ¿no? Pues de repente le saludas al cliente, el cliente está más contento, se siente más reconocido y ya está, ¿sí? Pero eso no se sostiene si no está alineado con lo que hay por debajo. Es decir, si yo, a pesar de adquirir competencias de amabilidad, de trato al cliente, de lo que sea, de hablar en público, de lo que sea que inventemos, no se sostiene con lo que yo creo, que el cliente es idiota, que es un pesado, que no sé qué, se va a caer. Si mis valores, mis creencias, mis actitudes están en otro sitio, se cae el nivel 1. Por lo tanto, necesitamos el nivel 2, aprendizaje generativo, de segundo orden de Argyris, de más profundidad, más inconsciente, etcétera, ¿no? Más difícil de trabajar. Por lo tanto, un coaching más potente. Pero nosotros todavía bajamos un poquito más y vamos a trabajar con la motivación existencial, con el ser, con el nivel energético. Es decir, no solamente es lo que yo creo, sino que cuando cuando trabajamos con la psicología transpersonal, con la psicología de los yoes, etcétera, con otras miradas, nos damos cuenta de que dentro de nosotros hay un montón de yoes, ¿no? Y cada yo tiene sus creencias, sus valores, es un mini yo entero, ¿no? Entonces, si yo no tengo a disposición ciertas energías, ciertas voces, ciertas subpersonalidades, da igual, yo ya puedo entender cognitivamente que si es verdad tengo que ser amable, o me irá la vida mejor si, o incluso ya no me creo a mí mismo, ¿no? Pero cuando yo voy a poner energéticamente eso en juego, es posible que no pueda porque, yo qué sé, de repente empiezo a sudar, empiezo a sentir no sé qué, que tiene que ver con mi sensación de que me van a invadir, de que se van a aprovechar de mí si soy amable, ¿sí? Está en otra línea. Pues ahí es donde ponemos el foco, ahí es donde consideramos que hay realmente el potencial, que es toda esa energía que no nos permitimos ser, que está en la sombra, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a trabajar sobre todo con eso para integrar, armonizar, y eso tiene que ver básicamente con nuestro concepto y modelo de sabiduría. Bien, nuestro modelo de sabiduría, en síntesis, tiene que ver con que los humanos vivimos en mundos teóricos y no podemos evitarlo, creencias, valores que decíamos, ¿no? El mundo de ego, pero también desde la conciencia, ¿no? Como tal, y la mente, ¿no? En sentido más amplio budista. Pero también vivimos en mundos de la experiencia, en lo que sucede, en lo real. Por lo tanto, la tendencia es a hacer la bajada, ¿sí? Es decir, los humanos en general lo que hacemos es, eso que yo tengo en mente lo quiero aterrizar al mundo, ¿sí? Eso que yo tengo en mente es lo que tiene que suceder al mundo. Vivimos en mundos de expectativas, de objetivos pragmáticos, yang, racionales, sobre todo en la modernidad, ¿no? Y en la posmodernidad. De forma que tiene que suceder eso que yo creo que tiene que suceder. Sin embargo, la vía ampliativa de conocimiento, donde hay aprendizaje, es la vía de subida. Y en realidad es donde empieza un coaching, un proceso de coaching o una sesión de coaching, que es el contacto con lo que hay, con la realidad, con la experiencia, sin filtros, sin colocarle nada ahí. Es el mundo de la intuición, es el mundo yin, es el mundo de lo invisible, es el saber sin saber que sé, de forma que a partir de ahí revisamos todo nuestro mundo, nuestro ser mental, para volver a bajar. Cuando utilizamos las dos vías, es cuando estamos en armonía, en completitud, es cuando para hacerlo estamos desde la mar, desde la metanoia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es a lo que le llamamos sabiduría. Es este más alto nivel de conocimiento desde lo real, para aterrizar a lo real eso que es real, ¿sí? Y para eso hay que salir de las gafas del ego, porque si no vivimos en la dualidad, en el juicio, en el sesgo, en la bajada, y la subida nos cuesta un montón o nos la inventamos. A veces uno cree que está más en la subida, pero en realidad está fantaseando desde su propia mente sin aterrizar
pero sigue inventando y colocándole al mundo sus ideas y sus fantasías. Bien, hasta aquí, ¿algo que queráis preguntar, comentar, compartir? ¿Se entiende bien el enfoque? Podéis escribir en el chat, podéis levantar la mano y Ricard, si puede, os puede dar voz. Profundo, denso, sí. Sí, sí. Y sé que voy rápida, ¿eh? Pero bueno, luego ya os diré también dónde podéis encontrar más materiales y más cositas. Muy bien. Estupendo. Pues seguimos adelante entonces. Bueno, una de las cosas que nos han reconocido es precisamente esta profundidad, ¿no? Un referente, un sabio, Itamar Rogovski, en el mundo de las organizaciones, porque también os soléis preguntar, bueno, pero esto tan profundo y tan no sé qué, ¿se puede aplicar al mundo de las organizaciones? Por supuesto, ¿eh? Y especialmente ahora. Si vais a, por ejemplo, el canal de YouTube, nuestro Essential Institute, podéis encontrar una última conferencia que di sobre la empresa mariposa, donde hay toda la aplicación de la esencialidad al mundo de las organizaciones, que estaría bien, ¿no? Que según la mimética, basándonos en la mimética, pudieran transformarse como una mariposa, ¿no? Con un profundo proceso de metamorfosis hacia la sabiduría. Bien, pues Itamar Rogovski, ¿no? Nos reconoció este coaching de verdad, que no es cooptación, que no es utilizar palabras vacías, que no está al servicio de vender cualquier cosa, etcétera, etcétera, sino que es profundo, es auténtico y es riguroso. Bueno, pues gracias, Itamar. Bien, así que el coaching esencial acompaña este proceso de ser para que podamos ser eso que ya somos, pero que no estamos siendo. Ese es el enfoque que nos interesa. Eso también nos reconoce por el Consejo General de la Psicología de España, pues sobre todo en una línea transpersonal. Esto ya hace unos cuantos años, desde el 2009, junto a Ken Wilber, a Rogers, a Csikszentmihalyi, bueno, ya veis aquí, ¿no? A Maslow. En fin, estamos la verdad es que orgullosos y contentos, ¿no? De que hayan todos estos reconocimientos. Pero lo importante es que funcione, y eso es a lo que vamos. Entonces, algunas cositas que nos distinguen de otras líneas. Bueno, centrado sobre todo en la persona, no en la tarea, eso está claro, pero a veces no tanto, A veces todavía hay líneas que están muy en el síntoma y en resolver, ¿no? Y lograr objetivos y resolver, en fin. Centrado sobre todo en el desarrollo del potencial y de la sabiduría, es decir, más allá de la demanda del ego, centrado en refutar hipótesis, ¿sí? No en confirmarlas, no en diagnósticos, no en interpretaciones ni manipulaciones, obviamente, centrado en el kairos, es decir, en el tiempo que tiene que ver con el proceso y en la armonización del ser en este proceso, más que en el cronos o en el logro de objetivos, ¿no? o expectativas, o como también suele llamarse muchas veces, ¿no? La distinción de el desempeño versus los resultados, ¿no? O objetivos de logro versus objetivos de aprendizaje. En todo caso, si trabajamos con objetivos, serían de aprendizaje. Y centrado en Aion. Aion es el tiempo presente, por lo tanto, esto de pasado, futuro no nos interesa, sino que lo que nos interesa es estar en el presente continuo, escuchando en este presente las narrativas, la subjetividad del coachee. Y obviamente en la mayéutica podemos utilizar millones de herramientas, pero siempre acaban exploradas por la mayéutica como herramienta básica, obviamente, de todo coaching. Bien, aspectos clave, alguno de ellos para que podáis escuchar bien en la sesión. Bueno, nos gusta acompañar, ¿no? Como dirían los socráticos, este proceso de estulto a sabio. El estulto es el que es ignorante porque no se conoce, porque no se ama, y no se ama porque no se conoce, ¿sí? Y el sabio es el que se ama porque se conoce y se conoce porque se ama. Y este es el viaje, el viaje al amar, el viaje a la sabiduría, el viaje a poderse ver la completitud que uno es. Ese es el potencial, ¿sí? Mientras que desde el ego nos negamos, nos ignoramos, nos rechazamos, no nos reconocemos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es un viaje de autoconocimiento, pero no solo, ¿sí? ¿Qué habría además del autoconocimiento? Pregunta, podéis escribir en el chat.
¿Qué pondríamos ahí? Amor. ¿Algo más? Transformación, conciencia de uno mismo, enriquecimiento, consciencia, energía, aceptación, desarrollo, descubrimiento del entorno. Muy bien, así me gusta. Los griegos decían que el autoconocimiento ha de ir de la mano del cuidado de sí, del amarse, ¿sí? Y el amarse va de la mano del autoconocimiento. No hay autoconocimiento sin cuidado de sí, porque entonces lo que hacemos es, al no amarnos, no aceptarnos, negarnos, y empieza el lado oscuro, la sombra. Por lo tanto, ahí podemos tener un cierto conocimiento de cómo funcionamos en modo ego, pero no realmente de quiénes somos en plenitud. Lo que nos interesa es ir a este espacio de sabiduría, de plenitud del ser. Así que sobre todo lo que vigilamos mucho es no engordar al ego, sino trascenderlo. Y para trascenderlo, como decíamos, es atravesarlo desde el amor. En primer lugar, el coach ha de estar bien situado ahí, pero además facilitar que el coachee pueda verse a sí mismo, situarse a sí mismo desde el amor, en lugar desde el crítico interior, ¿sí? Que es un aliado del ego que cuida que se cumplan las reglas del ego, lo que en algunas líneas se llama el saboteador, pero nosotros entendemos que no sabotea nada, nos quiere un montón, pero nos quiere como puede querernos, que es vigilando que se haga eso que aprendió que nos iría bien en la vida. Lo que pasa es que lo aprendimos cuando teníamos 2 años, 3 años, y la verdad es que acaba resultando poco funcional, ¿no? Es como un andador, ¿no? Cuando uno empieza a andar tiene un andador. No, el andador no va a pretender que nos vaya mal en la vida, solo que él no tiene conciencia de que hemos de soltar el andador. El que ha de tener conciencia de soltarlo es uno mismo, ¿sí? Y eso es todo el viaje de pasar del ego a la esencia. Hay una mano levantada por ahí, no sé si os habéis equivocado o no, Ricardo, si lo puedes mirar. Esto debería ser carrera fundamental para muchos dirigentes. No hay, Sí, perdona, bueno. no hay ninguna mano levantada. Ah, vale, yo he visto algo, la debe haber bajado. Para dirigentes, bueno, los socráticos ya lo decían, ¿eh? Un gobernador tiene que ser sabio. Así nos va. Pero es que ya no solo los gobernadores, sino toda nuestra sociedad, todo nuestro momento histórico, es un momento muy egoico, ¿no? Como diría Krishnamurti, no es sano estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y andamos por ahí. Yo creo que ahí es donde el coaching tiene un papel relevante y crucial, ¿no? Bueno, así que el coach esencial para nosotros, un buen coach, tiene que tender, no digo que sea hoy, mañana, pero sí, ¿no? Poner el foco en esa figura de maestro socrático, ¿no? Que acompañaba el viaje de estulto a sabio. Y por lo tanto, desde la ignorancia sabia, desde el amar, desde el silencio interior y desde la humildad. Bien, por lo tanto, trabajamos más allá de las competencias clave con 11 metacompetencias precisamente para poder entrar ahí. Luego podéis ver, ¿no? Si habéis visto alguna en la sesión o qué. La autenticidad, la presencia, que esta coincidiría mucho con ICF, pero es esta conexión energéticamente en el silencio interior con este ayón, esta capacidad para sorprenderse, para dejarse tocar. La autenticidad, bueno, la conexión con el ser esencial, ¿no? La plasticidad como esa capacidad dual, ¿no? De desaprender para ser flexible, por un lado, pero al mismo tiempo consecuente, perseverante cuando haga falta. La nadiedad o salir de este ego, ¿no? El poder ser nadie, en términos de no darnos tanta importancia, de salir de la falsa identidad del ego. La ternura como expresión de este amor incondicional. La compasión, en respuesta ética, para facilitar que el otro no sufra. Es decir, no se trata de salvarle, no se trata de ayudarle, sino que se trata de no enredarle más, de ver con sabiduría cuando está enredado por su propio ego, cuando se enreda a sí mismo, y cómo poder estar en contacto con la propia vulnerabilidad y fragilidad, tanto de uno mismo para poder estar en contacto con la del coaching. Precisamente el otro día en un foro internacional, ¿no? De Master Coaches,
que, bueno, pues una de las cosas que se comentaba es la dificultad que tienen los coaches y ciertas líneas de coaching para entrar a hablar de vulnerabilidad. Sobre todo, como ya imaginamos, en coaches, en líneas más ejecutivas o cuando se trabaja en el nivel, en organización, etcétera, ¿no? Pero esto ha de cambiar porque si no, no hay nada que hacer, es más de lo mismo. La humildad, como aceptación de ese momento de proceso en el que estamos el humano en cada uno de sus momentos, la sabiduría que ya hemos comentado, la espiritualidad, esta conexión con el fluir al trascender el yo, la parresía, esto es un término griego, como capacidad y poder hablar franco desde la autenticidad, desde la ética y desde el amar. Es decir, estar en una posición tal de amor que uno puede decir lo que tiene que decir sin que duela, ¿sí? Eso es la posición de maestro. Y el amor con H, que comentábamos antes, para los de mañana acabo de desvelar el secreto, que tiene que ver con este estado de ligereza, de no dramatización, ¿no? Donde cuando uno está en conexión con la autenticidad, con la aceptación, con la confianza, con el amor uno mismo. Bueno, estas son las 11 metacompetencias que trabajamos siempre transversalmente en nuestros coaches, ¿no? Trabajamos, por lo tanto, con un modelo que empieza con este ser coach para generar hipótesis, preguntas potentes, etcétera, que provocan desaprendizaje, expansión de la conciencia y consiguen un ser con más sentido, una transformación esencial y meta resultados en la acción. Bueno, 7 pasos. Empezamos con el acuerdo y el foco de trabajo. Bueno, el acuerdo me lo voy a saltar porque ya entendemos que aquí entendemos todo lo que es, ¿no?, el coaching y demás. Escuchar los relatos significativos, la narrativa, desde lo que hay detrás del relato. Y el Pardes para nosotros es una herramienta potentísima, es una herramienta hermenéutica de lectura de la Cábala que utilizamos para, a partir de ahí, generar hipótesis que se van constituyendo en metahipótesis, identificar palancas de cambio en la máxima profundidad que podamos, ¿no?, según el proceso, según la persona donde esté, según el tiempo que tenemos, según, ¿no?, sin forzar proceso, obviamente, para construir una nueva metavisión, un nuevo sentido. A partir de ahí emerger el potencial y transformar, cuando la persona ya empieza a ver otro puzzle, ¿no?, se le acaba de mover lo que ya había, y a partir de ahí sí fijar en la acción para alcanzar metaresultados, ¿sí?, a través de esta movilización de transformación en profundidad. El modelo Pardes tiene que ver con distintos niveles, el nivel de datos, el nivel de lo que se insinúa, ¿no?, a partir de los datos, y esto es interesante porque como el coaching es, como veremos, exegético, trata de sacar verdad, de desvelar verdad, en lugar de colocar, que es lo que cuando empezamos, ¿no?, en coaching, los juniors, ¿no?, empezamos a colocar cosas ahí como locos. Los datos, fijarse bien en los datos de cualquier tipo, eso que es objetivo, hace frío o hace calor, no sé, hace X grados, ese es el dato, ¿no? Nos ayuda a poder leer entre líneas, entonces aplicamos ya la intuición, ¿no?, para ver qué hay ahí, a qué huele eso. A partir de ahí, las hipótesis. Con todo eso, ¿qué hipótesis nos podemos hacer? Más de una, porque si solo hay una, seguro que empezamos a sesgar y a manipular. Pero además, el secreto, el nivel de secreto que es, ¿qué hay debajo de esto? ¿Qué es lo no dicho? ¿Qué es lo que se dice con lo que no se dice? Por ejemplo, si yo digo, qué guapísimo estás hoy, acabo de decir que otros días yo no te veo guapo, ¿sí? Ese es el nivel de secreto. Y el SOT del SOT, el secreto del secreto. Elena ha levantado la mano. ¿Algo que queráis comentar? No sé. Mayéutica, que es dar a luz, ya sabéis, Sócrates, y verdad como aletheia, como el desvelar, ¿no? Decíamos, el coaching es exotérico, desvela verdad, y exegético, se trata de sacar del texto lo que hay, del relato lo que hay, no colocarle cosas. A través de la hermenéutica, por lo tanto, teniendo en cuenta las problemáticas de circularidad hermenéutica, yo no te puedo leer sin un mapa y mi mapa no me deja leerte, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Y para pasar de creencias a ideas. Es decir, lo que nos interesa es entrar en un mundo donde todo pueda ser cuestionable, es elegible con libertad, pero no hay valores, no hay creencias. Eso para nosotros forma parte del mundo del ego.
Desde la ignorancia sabia, las 11 metacompetencias que ya hemos dicho, el PARDES que ya os he comentado, con 3 miradas, tener en cuenta a la persona, al sistema del que forma parte y al entorno del que forma parte. Todo esto es una trilectura, ¿no?, constante, un escaneo de las 3 dimensiones. Trabajamos mucho con la sistémica. Y el juego de cuestionar, donde, bueno, hay toda aquí una amplísima tecnología, ¿no?, ya de coaching, donde vamos bajando para luego ir subiendo, ¿no?, en las distintas dimensiones que decíamos, competencial, más transformativo y esencial o energético. Bien, así que si tenemos esto, ¿sí?, el mundo de creencias, resultados estaría dentro del mundo del ego para nosotros y lo que nos interesa es trabajar no solamente en el nivel de conductas, como decíamos, o de creencias, sino sobre todo en el nivel de tercer orden, ¿no?, esencial, donde primero bajamos para luego subimos. Bajamos todo lo posible para luego subir. Y acompañamos en un doble proceso donde ayudamos a la persona a conectar con el ser esencial y a disminuir lo que le bloquee, desde el amor y la compasión. Bueno, algunas herramientas, muchas, como todas las líneas de coaching en principio, todas ellas de profundidad, sistémicas, holísticas, transpersonales, etcétera, etcétera. Y una de ellas es sobre todo, ¿no?, el eneagrama esencial.